Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Mi nombre es Rocío Abril Viveros. Hoy los voy a acompañar nuevamente como estudiante de GISEM presentando a los oradores del día. Hoy estamos con el retiro, o mejor dicho, continuamos con el retiro espiritual de Pascuas. El título del día de hoy es Descender para Ascender. Y antes, como estudiante, me han pedido que comparta lo que me quedó del día de ayer. El día de ayer estábamos hablando sobre la clave de vivir, sobre el amor, y justamente lo que me quedó y lo que más me resonó fueron estas palabras, tanto de Gumersindo como del padre Paco, sobre el amor y la amistad. A mí me maravillaba ver ayer cómo le brillaban los ojos al padre Paco hablando de la misa que acababa de dar y cómo esta señal tecnológica que es el Zoom nos permitía compartir con él. Yo no tengo el placer de conocerlo personalmente y sin embargo lo siento como un amigo. Y creo que eso es un poco el mensaje que nos querían transmitir Gumersindo y que varios compartimos desde el grupo GISEM porque por algo estamos aquí. Hemos hecho amigos a través de este grupo, incluso algunos amigos que hoy por hoy los consideramos como familia. Así que la semillita que voy a incorporar del día de ayer es eso, la fraternidad de la amistad y el amor que nos hace unir en esta gran comunidad que es GISEM. Ahora sí, voy a presentar en primer lugar al orador del día, el primer orador, que es Gumersindo Meiriño. Como ustedes saben, él fue ordenado sacerdote en 1991. Es además co-creador del método de sanación Reiki crístico, creador del método de coaching DAR, y es también misionero, peregrino, catedrático y profesor. Le cedo la palabra entonces ahora a Gumersindo. ¿Cómo están? Vamos a... Buenas tardes. Paz y bien. Paz y alegría. Estoy en el taller de arte Arairi en Virasoro. La vida nos trajo aquí otra vez de vuelta porque el año pasado en Cuaresma y en otras actividades las hemos dado desde aquí. Le agradecemos a Araceli el que nos haya prestado este salón donde ella dicta las clases de pintura. Yo también voy a ser como un alumno. Eso sí, por eso tengo mi vademecum. Es un vademecum espiritual un poco raro. Miren, están en posición de yoga y un sol. Como alumno y un poquito como ayuda para enmarcar lo que es este Viernes Santo. Cuando hablamos de la muerte, siempre nos da un poquito de pudor, un poquito de miedo. Por eso el ir al ver estas celebraciones de Viernes Santo, miramos y es como un cuentito, como una fábula, como algo que realmente, sí, es real, pero bueno, es una fábula, un cuentito. Pero no es así. Decíamos ayer que teníamos que ser testigos y acompañar a Jesús como maestro. Si nosotros queremos ser discípulos de alguien, de Jesús o de cualquier otro, tenemos que ponernos en movimiento y caminar, caminar, caminar a su lado. Entonces, cuando nos ponemos al lado de Jesús, aquí, en este día tan especial, donde hay una energía fuertísima en todo el planeta Tierra y de una forma especial en los lugares que se celebra, porque dense cuenta que hoy, en muchas partes del mundo, salen con música, con trompetas, con imágenes, pero muchos millones de personas. Millones de personas que se unen de una u otra forma a lo que representa este Viernes Santo. La cruz como signo salvador para los cristianos. La cruz como signo salvador, ¿saben lo que significa? ¿Saben cuál es el signo de la cruz? Los niños ahora ven la cruz como ha sido ya algo incorporado
y lo damos por hecho. Hay muchos niños que ahora miran la cruz y de repente ya tienen un poco de conciencia y dicen, yo no quiero la cruz, porque es fea, es fea. La cruz es el signo del amor, es el signo más, lo que da un plus más al ser humano. Y la muerte es algo tan cercano que si no lo redescubrimos y revivimos desde algo como algo cercano, claro que nos da miedo y nos duele. Fíjense si es algo tan cercano. Dice Pablo de Tarso, cada noche cuando dormimos nos morimos y cada noche cuando despertamos resucitamos. Si tienes miedo a la muerte, tienes miedo a florecer y a renovar tu vida, revivirla. No existe la muerte como tal, porque la muerte, Jesús nos enseña que se puede transformar. Incluso hay un dicho de la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bien, son algunas de las ideas que yo querría enmarcar en este Viernes Santo, después de que el Padre Javier les hable de descender para ascender. Yo le voy a hacer unas preguntas que van a ir anotando en el Vademecum, que vamos a ver qué hacemos con ellas mañana por la mañana. Y les voy a hablar de una cruz renovada y nueva que nos ha presentado, no sé si yo creo que el Espíritu Santo, si los ángeles, para entender un poquito mejor en profundidad el mensaje de la cruz de Cristo. Entonces le dejo a Rocío para que presente al Padre Javier Ackerman. Bien, entonces continuamos con la programación y antes de que abra el Padre Javier, me permito recordarle dos cuestiones a todos los asistentes. Primero, mantener los micrófonos apagados para no interrumpir la disertación del Padre Javier. Y también recuerden que si sufren algún problema de desconexión o con el sonido y demás y no pueden volver a ingresar a la sala de GISEM, porque esto es una nueva regla que hemos tratado de poner justamente para poder proseguir con cierta continuidad el seminario, luego pueden solicitar el enlace para el video de YouTube o bien dirigirse al canal de YouTube porque está la transmisión en vivo a GISEM TV. Ahora sí paso a presentar al Padre Javier Ackerman, también conocido como Sanjie Torje, quien es licenciado en Psicología y Teología, además de maestro de yoga tibetano y presbítero anglicano, y quien nos va a hablar el día de hoy desde la ciudad de Vigo, en Pontevedra, en España. Bienvenido, Padre Javier. Muchas gracias, un honor y un placer, Rocío, al CICEN, al Padre Meiriño, a todos los que componen este maravilloso grupo de investigación de lo que es el fenómeno místico. Siempre que se me invita para tratar un tema, intento sobre todo basarlo propiamente también en mi experiencia personal, en mi vivencia espiritual. Si no sería simplemente una especie de refrito, ¿verdad?, pues de textos que está bien para informar, pero no para transformar. En el tema de hoy, un día importante, muy importante, Viernes Santo, en este triduo pascual que estamos viviendo los cristianos, desde el propio comienzo de la Semana Santa, es también una llamada, un llamamiento a la reflexión y a la transformación interior poniéndonos en la mente de Cristo. Y para ello podemos ver que esas etapas por las cuales pasó el Divino Maestro, como son precisamente las últimas etapas previas después a la resurrección, que celebraremos Dios mediante el próximo domingo, son etapas del ser humano, son etapas psicoemocionales y espirituales que todos a lo largo de nuestra vida, de una forma u otra, vamos a ir pasando. Y si no somos conscientes de ellas, se generan resistencias, igual que en psicología hablamos de las resistencias y que realmente impiden cualquier progreso psicológico y de sanación. En el ámbito espiritual, exactamente igual. Pero vemos
que no solo es un aspecto que tuvo que pasar nuestro Señor. Hablaremos ahora a continuación de ellos con algunos consejos para poder meditar y reflexionar sobre este asunto, sobre este camino y sobre esta vía dolorosa que estamos ahora meditando y reflexionando sobre ella y conmemorando sobre todo. El ámbito de bajar a la oscuridad para salir a la luz, ese descenso oscuro al Hades de nuestro propio estado interior de sombra, es decir, tenemos que llegar a la sombra para poder reconocer nuestra divinidad. Esto es algo muy importante. Recordemos, como bien decía, y vuelvo a parafrasear a San Atanasio, que Dios se hizo hombre para hacernos a nosotros divinos, para hacernos a nosotros partícipes de la divinidad. Pero para ser partícipes de la divinidad debemos vaciarnos. ¿Y de vaciarnos de qué? Ese término griego de kenosis o vaciamiento. Pues vaciarnos de tantos muebles que están ocupando espacio y que el ego es el que los organiza. Y por ello, el dolor y la oscuridad son una vía de expiación y también de crear espacio. Lo que pasa es que en la sociedad occidental huimos de todo tipo de responsabilidad, sobre todo de transformación, y huimos del dolor. No quiere decir que vayamos hacia el dolor para buscar la expiación, pero inevitablemente el dolor va a llegarnos o a tocarnos a las puertas del alma o del cuerpo en algún momento de nuestra vida. Y estas etapas de las cuales vamos a hablar a continuación vienen de muy antiguo. Si nos vamos a los siglos VII al V antes de Cristo, antes de nuestra era, podemos observar que hay hoy en día registros históricos, historiográficos, que relatan precisamente lo mismo, exactamente lo mismo que nuestro Señor pasó en su camino al Calvario. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de los focios en Focea, por ejemplo, en la región que sería de la zona occidental de Turquía actualmente, y los focios estuvieron muy relacionados con el comercio marítimo, intercambio con Egipto y con otras áreas, incluso con Irlanda, Inglaterra, y de ahí que se fusionaron con muchísimos aspectos espirituales posteriores. También un poquito más cerca y un poquito más al sur de ellos estaba también Samos, de ahí donde Pitágoras, y un centro de florecimiento maravilloso también de la espiritualidad, pero también de la transformación a través de la incubación de ellos y de la propia transformación de incubación en la oscuridad. Nos habla Parménides de Elea, de esos misterios que él hablaba, que para llegar a, por ejemplo, conectar con Apolo, estamos hablando de la época precristiana, evidentemente, pues había que incubar. Y a través de esa incubación uno adquiría visión de su propia realidad del ser y salía transformado, semidivinizado, por haber contactado con los dioses, entre comillas. También tenemos pues, todo ese flujo que ha habido desde Tracia, los tracios, que aparte de guerreros eran unos profundos conocedores también de estas técnicas. Recordemos que la Tracia es la actual, sería Bulgaria, pues ahí hubo un flujo de tradiciones chamánicas en las cuales también propugnaban precisamente desde la zona euroaltaica de Siberia, por ejemplo, y ahí permeó y se fue fusionando entre los focios, Focea, entre Tracia, Bulgaria, y fue llegando hasta nosotros y lo absorbió también la propia tradición cristiana casi 700 años más tarde. Esto hay que tenerlo en cuenta, muy importante. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque la oscuridad, el descenso a la oscuridad es necesario. Y cuando nos toca a nosotros, puede tocarnos de forma involuntaria, pues por una crisis existencial, por una enfermedad, por un duelo que tenemos que pasar, por un fallecimiento de una persona muy querida, una catástrofe, etcétera. Ese descenso a la oscuridad hay que vivirlo con plena conciencia, como hizo nuestro Señor, como hizo Cristo Jesús. Y hay varias etapas. Yo ya he hablado en algún momento, incluso en la revista de Oriente Occidente, del GISEN, en mi sección de metanoia, precisamente sobre
cómo Cristo personificó también esa transformación como yogi. Y que nadie me malinterprete. El yogi no es ni más ni menos que una persona que busca liberar su mente. Y Cristo liberó su mente. Primero se vació Dios mismo hecho verbo, encarnado, perfecto hombre, y luego tuvo que reconectar con su divinidad en esos aspectos como un yogi, ¿no? Un yogi que logró liberar su mente. Y para ello su vía fue la vía que estamos hoy, de alguna forma, viviendo y rememorando a lo largo de este triduo pascual, que comenzó el Jueves Santo. Bien dijo también el padre Dors, Pablo Dors, sacerdote y también un profundo conocedor de la mística oriental, y lo personificó maravillosamente. El Jueves Santo sería la representación del amor, el viernes del dolor, el sábado del vacío y el domingo de la luz. Y me encanta porque es realmente una metáfora que puede ser perfectamente aplicable al ser humano y a cada uno de nosotros. Esa vía de amor, esa vía de dolor, de vacío, de ese dolor que nos lleva a lo profundo de la oscuridad, y luego el resurgir hacia la luz. Y psicológicamente, y de una forma, podemos decir, psicoespiritual, otras personas, otros investigadores y buceadores del espíritu también propugnaron lo mismo. Por ejemplo, el padre Thomas Keating, uno de los, digamos, creadores y divulgadores del denominado método de la oración centrante, pues bien, discípulos del padre Thomas Keating, hablan precisamente de este método de poder saludar, de poder dar la bienvenida cuando estamos viviendo un momento de dolor, a ese dolor, y vivirlo desde el corazón y la transformación del amor. Esto parece un poco complicado, pero no lo es. No lo es porque más que algo cognitivo es algo vivencial y que todos en algún momento habremos pasado. Y si no se ha gestionado bien, pues esa sombra del dolor, esa sombra de oscuridad nos seguirá acompañando. Por eso siempre se ha comentado y se ha dicho, ¿no?, que de tantos discípulos que tenía nuestro Señor, pues la mayoría le abandonaron. Y sobre todo hay también un aspecto trino en ese abandono, como es la negación 3 veces de Pedro antes del canto del gallo, la caída de Cristo en el Calvario, en esa vía dolorosa, ¿vale?, antes de llegar a su crucifixión también. Es decir, hay un aspecto de maestría que comienza siempre con el dolor. Es decir, que para alcanzar una buena transformación espiritual tenemos que reconciliarnos en una rendición triunfante. Tenemos que abrirnos a la experiencia mística, en este caso, de ver qué está o qué hay detrás de ese dolor. Llegará un momento también de oscuridad, en la cual, si no nos acompaña la desesperación y nos entregamos realmente a la vivencia de Dios, de lo divino en nosotros, pues podremos resucitar, emerger, resurgir como seres iluminados, es decir, como llenos de luz. Ya lo decía Cristo nuestro Señor. Yo soy la luz del mundo. Y por lo tanto la luz es donde ya no hay oscuridad, donde incluso aunque haya oscuridad tendremos una especie de faros antiniebla que surgen del corazón y se manifiestan en la percepción humana, que nos ayuda a vivir aún en medio de la tormenta sin confundirnos con la tormenta. Por lo tanto, dolor, vacío, oscuridad y luego luz. Y luego volveríamos en este maravilloso ciclo al amor, que fue el Jueves Santo con la institución de la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, pues en este aspecto a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y una práctica para todos ustedes. ¿Cómo poder hacer? ¿Qué podemos hacer para poder conectar desde el dolor con el vacío y con la luz? Y pensemos que inevitablemente esto va a ocurrir. Esto no es algo que le ocurre a los demás. Esa vía de rechazo, ese mecanismo de defensa que llamamos negación, todo el mundo que sale en el coche piensa que el que va a tener un accidente es otro. Siempre que somos jóvenes pensamos que los que envejecen son los demás, ¿no? Y luego llega un momento en que la realidad nos asalta a nuestra experiencia humana. Bueno, pues es bueno prepararse precisamente para la oscuridad, porque a través de ella
es cuando podremos conectar a través de la luz. Por eso, en la vía experiencial, espiritual de transformación, primero lo que tenemos que hacer es sumergirnos cuando llega el momento del dolor y ver el dolor cara a cara, no negarlo. Observar ese sufrimiento, ese dolor, ya sea físico, espiritual, y ponernos en la mente de Cristo. Ponernos en la mente de Cristo no es emular a Cristo en lo físico, es ponernos en el corazón de Cristo para poder conectar con su luz. ¿Qué es este dolor? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo hacer? Evidentemente podemos utilizar cualquier tipo de método como ayuda para mitigarlo. Ahí está la medicina, ahí está la neurociencia, pero a veces tenemos que pensar qué hay detrás del dolor. Y el siguiente paso es lo que denominó el padre Thomas Keating, sus seguidores, darle la bienvenida. Me sumerjo y le digo, hola dolor, hola oscuridad, hola envidia, hola sufrimiento, hola, reconciliar. Esto es algo muy importante, dando la bienvenida. Aunque parezca un absurdo, es muy importante porque el cerebro funciona con símbolos y con diálogos, ¿no? Por lo tanto, siempre estamos continuamente creando un diálogo con nosotros, con nuestros fantasmas interiores y con el dolor, los miedos y el sufrimiento, ¿no? Lo que alguien denominó los dragones que inundan nuestro ser en muchísimas ocasiones, ¿vale? Entonces, después de ello, después de este momento tan tremendo, es posible que se cree una especie de silencio. Una especie de silencio incluso oscuro. Silencio oscuro que crea espacio en nuestra alma, que nos permite ir sacando hacia afuera todo aquello que creaba en nosotros una falta de espacio, que iba oscureciendo. Es como un síndrome, yo lo denomino de Diógenes espiritual. Ya saben, aquellas personas acumuladoras compulsivas que en su casa no entra la luz porque tienen acumulada hasta basura, hasta los topes, ¿no? Por lo tanto, en esa especie de reconocimiento y de dar la bienvenida, una vez que vivimos esa experiencia kenótica, que nos vamos vaciando poquito a poquito, llegará un momento en que ya sentimos como un clic interior para dejarlo ir. Dejar ir es, esto ya terminó, ya no puedo hacer más. Es esa rendición triunfante, es ese Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una rendición que triunfa, porque Cristo, clavado en una cruz, como hoy conmemoramos su pasión y muerte, nos dio a nosotros el regalo maravilloso de la vida eterna por gracia, es decir, gratis, gratuitamente. Y lo hizo por amor, lo hizo por una infinita misericordia que es inconmensurable, que es muy difícil que podamos comparar desde el ámbito humano, desde el ámbito, vamos a decir, tan lleno de ego, tan lleno de anhelos humanos que nos desvían del espíritu, tan lleno también a veces de miedos que nos ayudan a desconectar esos miedos de nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual. Porque lo físico, en este mundo físico que vivimos, que es cambiante, observemos que el cuerpo, si no es cambiante, como éramos hace 10 años, 15 años, 20 años, y cómo seremos dentro de unos años, si Dios quiere, realmente lo único permanente es lo que Dios nos ha entregado, que es el Espíritu. Y precisamente a través de Él, para poder llegar a ver a través de Él, necesitamos trascender aspectos densos de nuestra propia experiencia humana, densos que son el cuerpo, las emociones, los sentidos, que si no trascendemos realmente esos sentidos, nos quedaremos, por ejemplo, pegados al dolor, al sufrimiento, a la desesperación. Pero trascender los sentidos, decir, hola dolor, bienvenido dolor, ¿qué me quieres enseñar? Y después dejarlo ir, entregarnos realmente a esa experiencia, llegará un momento en que incluso la neurociencia, y hablo desde el ámbito de la neuropsicología, cuando aceptamos realmente y decimos, ¿cuánto más puede haber detrás de todo esto? ¿Qué me quieres decir, Señor, dentro de esta desesperación que estoy sintiendo? Hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad. En ese momento surge el milagro de la transformación. Llegará un momento de calma, de una experiencia vívida de silencio interior,
que poco a poco esa oscuridad, igual que en la noche, se irá convirtiendo poco a poco en una alborada, en un amanecer y en un sol radiante y luminoso, que es la experiencia del resurgir en lo humano y la experiencia de la parusía en lo espiritual y cristiano, en la segunda venida de la resurrección. Esta no es una simple metáfora, no es una retórica para intentar convencer a nadie, en absoluto. Se trata, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, de una experiencia que todos, tarde o temprano, vamos a ir viviendo, o habremos vivido ya en más de una ocasión, porque puede vivirse en varias ocasiones, aunque la experiencia vital la viviremos todos, tarde o temprano, esperemos que más tarde que temprano, en el momento de la muerte, en el momento en que tengamos que ir y dormir en alguna de las múltiples moradas que el Padre nos tiene reservadas. Pues en ese momento, y antes de llegar a ese momento, es buena esta preparación. Es bueno ese, como ha dicho un amigo mío anglicano, alpinismo espiritual. Ser alpinistas espirituales es prepararnos con cuerdas, el píole, ¿verdad? Todos los ganchos, la destreza, para poder alcanzar la cumbre después de un ascenso doloroso, a veces trágico, a veces también desesperante, pero para alcanzar la experiencia culmen, esa cumbre que en nuestro caso es la cumbre de la unión con Dios, de esa comunión, de esa transformación vívida que podemos vivir incluso antes de trascender, es decir, en nuestro cuerpo físico, pero pudiendo mirar más allá del propio cuerpo físico. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esta es, y no quiero pasarme en mi reflexión, esto es lo que me gustaría que todos nos quedásemos al respecto, que la vía del Calvario, esa vía dolorosa que pasó nuestro Señor, es nuestra vía, que como resumen y como consejo deberíamos ponernos en la mente de Cristo y decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo viviría Cristo esta experiencia como Él ha vivido tan tremenda y luego tan transformadora? Ponernos en la mente de Cristo solo se puede conseguir desde el amor, la luz y la misericordia, la compasión. No se puede hacer leyendo libros, ni tampoco filosofando en una tertulia después de comer. Tiene que hacerse desde una vivencia de coraje. El coraje viene de cordis, corazón. Es decir, un coraje que es una valentía que no viene del ego. Eso no es coraje, eso es fanatismo. Es una valentía que viene del corazón y que nos impulsa a transformarnos, a ascender de la oscuridad a la luz, no solo por nosotros mismos, sino como lo ha hecho Cristo, como lo hizo Dios, que se hizo hombre para darnos a nosotros la luz del Espíritu y la vida eterna. Esa es una realidad y para ello deberíamos pensar, ¿qué haría Cristo en este momento? Y ser un poquito más valientes, menos quejicosos, jeremíacos, emulando al pobre de Jeremías, que ya le cayeron bastantes adjetivos por esa actitud del llamado profeta llorón, que a mí no me gusta ese apelativo. Pues hay que dejar de ser tan jeremíacos, madurar en el espíritu para poder abrirnos a la experiencia de la entrega. Entrega a Dios, que a su vez es una entrega a los hombres. Es una entrega a través del amor, de la compasión y de la misericordia. De hecho, el próximo martes, si Dios quiere, la meditación que comparto online con todos los estudiantes, alumnos que participan, muchos de ellos del CICEN, vamos a hablar de esa entrega, vamos a hablar de cómo a través del dolor podemos vivir una vía de entrega y de transformación. Como por ejemplo, si tenemos un padecimiento físico, podemos en ese padecimiento tener una llave que nos abra la conexión con el otro dolor que sufren a veces muchísimo más intenso que el nuestro otros seres humanos en el mundo, y esto a la vez nos conecta con el corazón de Dios y con el corazón de Cristo a través de la misericordia. Esto es todo lo que quería decir, queridos hermanos y hermanas. Esto es lo que de alguna manera yo he vivido también a lo largo de mi vida espiritual, no solo en el ámbito sacerdotal, sino también en el ámbito humano y yógico. Y de hecho no hay separación en la vía espiritual. En la vía espiritual no hay separación. Hay distintos ropajes, distintos ismos, distintas formas de denominar una u otra vía, pero si hay una vía de amor,
hay una vía de luz y hay una vía de entrega, hay una vía de amor, es una vía divina, es una vía de Dios, porque Dios ha creado el mundo poniendo nuestro razonamiento para que podamos vislumbrar a través de los símbolos, primero un conocimiento que nos lleve después, más allá de los símbolos, ese conocimiento a la sabiduría. Por eso sería el símil. A un teólogo se estudia, el teólogo estudia en facultades de teología, en escuelas de teología, pero la sabiduría solamente se hace y se puede alcanzar cuando nos vaciamos de nosotros mismos y solo hacemos y nos dejamos llenar por el Espíritu de Dios, por la encarnación del Cristo vivo en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que paséis hoy, este viernes y mañana, en ese día de oscuridad, en ese día de vacío, parafraseando también al padre Pablo Dors, en ese día de vacío del sábado, pues el domingo que podamos todos, que nos volveremos a reencontrar si Dios quiere, y agradeciendo la invitación de nuevo que me han hecho desde GICEN, nos volveremos a reencontrar para reencontrarnos con la luz, para reencontrarnos con nuestra luz interior y ser parte de las luminarias, y si me permitís un término actual, de LEDs, de pequeños LEDs, estas bombillitas tan luminosas, tan intensas, casi eternas, ¿no?, que se han creado, que iluminan pero no deslumbran, que guían sin hacer daño ni herir los ojos, pues que todos seamos LEDs maravillosos del gran árbol luminoso que es precisamente Cristo nuestro Señor. Amén. Javier, ¿me ves? Te veo. A ver. Aunque estoy en la oscuridad. No, estás en plena luz. Ahora sí estoy en plena luz. Yo siempre digo que cuando meditamos, bajamos a la oscuridad para que la oscuridad se convierta en luz, que eso es lo realmente importante, ¿no? Cuando estamos orando, la mejor manera de meditar es cuando cerramos los ojos y a través de la oscuridad alcanzamos a ver la luz. ¿Te puedo hacer un par de preguntas sencillas? Las que quieras, sin que problema. me han llegado aquí estaba viendo el reloj para no enrollarme. Bueno, uno. La cruz hoy en día es como si fuera algo chocante, siempre fue, porque ya lo decía Pablo de Tarso, ¿no? Pero ahora me han llegado varias madres que envían a los chicos a catequesis y me dicen, mi hijo no quiere ir más a catequesis porque ve la cruz y le tiene miedo. Y dice, qué feo, mamá, ¿cómo pueden hacer eso con un hombre? Claro. Pensemos, sí, es muy común, y a mí también me lo han comentado en la parroquia, mi propia iglesia, ¿no? Fíjate que yo creo que ahí la culpa la tenemos los sacerdotes o los clérigos en general. Y voy a permitir un pequeño mea culpa como reflexión. Primero, la cruz evidentemente es un instrumento de ejecución, no solo ya de los romanos, venían ya de muy atrás, ¿no? Entonces, claro, manifestar sobre todo esa, o centrarnos demasiado en esa cruz, no como símbolo de redención, es decir, la cruz vacía, como la que llevo yo, que este es un regalo que me han hecho el Día del Padre, maravilloso, la cruz vacía simboliza igual que esa cama vacía de un hospital donde ya una persona se ha recuperado, ya no está ahí. Por eso la cruz a veces manifestada pues en esa pasión dolorosa, es una pequeña análisis personal, pues a muchos niños evidentemente, o a muchos padres, pues les espantaría presentar eso a los hijos, una cruz ensangrentada. Es un recuerdo, es cierto, así ha ocurrido. En la iglesia tenemos una cruz enorme, pero no tiene el cuerpo físico de Cristo porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo resucitó y no se quedó colgado del madero, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo creo que deberíamos centrarnos más en darle el aspecto que la cruz nos enseña. La cruz nos enseña un aspecto de un plano humano para ascender a un plano divino, ¿vale? Tenemos un eje humano y tenemos un eje divino que se entrecruzan, nunca mejor dicho. Por eso es también una manifestación absoluta de que en lo humano está permeando también el aspecto divino. Más que manifestar siempre pues un poquito el dolor, fíjate cuánto ha sufrido Cristo por tus pecados. Es decir, si un ser humano no te echa en cara nunca
un buen ser humano que haga un favor o que haga una dádiva, que te entregue algo, te ayude, no te lo va a pasar diciendo, pues caramba, mira que me ha costado muchísimo este regalo, Humer, este regalo que te he hecho es que, vamos, ha sido el sueldo de medio mes. No está bien hacerlo, evidentemente. Yo creo que incidir demasiado entre ese dolor que ha sufrido nuestro Señor, un dolor inimaginable, no humano, me lo imagino, ¿vale? Pero yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se aparte. Otros no. En unos grupos de heavy metal, yo he tenido hace poquito un paciente, un chico que ha venido a la consulta y llevaba las cruces colgadas de las orejas, llevaba unas cruces y tal, y tenía un Cristo aquí tatuado junto con una guitarra eléctrica, a Jesús con una guitarra eléctrica, y me dice, mola mucho. Eso es como cada uno. Eso es como cada uno quiere vivirlo. Yo, por ejemplo, creo que no hay que banalizar la cruz, pero tampoco hay que centrarnos demasiado en el aspecto de tormento de la cruz, ¿vale? Yo creo que esto es algo muy importante. Yo creo que a Cristo me gusta verlo más pues sentado en una barca predicando, ¿vale? Levantando y ayudando a levantar a esa mujer de los flujos de sangre, que llevaba 12 años con flujos de sangre, y que él siente que alguien le toca de su manto, lo percibe, y ella es sanada a través de esa humildad maravillosa manifestada cuando cae de rodillas ante nuestro Señor. Yo prefiero ver a ese Cristo comiendo incluso un pescadito, como digan aquí los andaluces, un pescadito, recién resucitado, comiendo, que viéndolo clavado en una cruz. Yo creo que yo a mi padre, por ejemplo, que falleció ya hace algunos años, hace más de 18 años, pues también quiero recordarlo cuando estaba vivo y no en el hospital cuando estaba agonizando. Es decir, yo creo que es importante que la culpa ha sido a veces de incidir demasiado en culpabilizarnos a nosotros. Fíjate cuánto ha sufrido Dios, cuánto ha sufrido Cristo, el Verbo, por ti, padeciendo clavado en esa cruz. Y películas también que son una obra de arte, un genio, ¿no? Pero que también han hecho demasiada incidencia en el tormento de la cruz. Yo creo que Cristo se entregó a sí mismo por amor y no nos pasaría nunca por delante de las narices lo que ha sufrido para entregarnos por amor. Yo creo que tenemos que utilizar la cruz como yo la llevo, y también la tau, la cruz muchas veces franciscana, la llevo para ver mi naturaleza, es decir, la doble naturaleza de Cristo, verla aquí representada y saber que a través de ella puedo desde lo terreno conectar con lo espiritual, conectar con Dios y saber que Cristo no está ya en la cruz. Cristo resucitó, no se quedó allí como se quedaron muchos en los féretros, ¿verdad? O enterrados en cuevas. Él resucitó, él de la cruz fue descolgado y realmente la cruz es un símbolo de luz, es un símbolo de resurrección y es un símbolo que ha transformado un instrumento de muerte en un instrumento de vida. La otra preguntita es la siguiente. Si uno hace este proceso entre el que está la aceptación, veo, acepto, silencios, entro en el silencio oscuro y luego la redención triunfante, la pregunta es, si yo hago esto, ¿me puedo incluso sanar de la enfermedad? ¿Con la aceptación eso ayuda al cuerpo a recuperarse? Sí, no en todos los casos, ya nos gustaría. Eso es el misterio de Dios, ¿no? En medicina se utiliza un término que se llama remisión espontánea y se da incluso en casos oncológicos graves, ¿no? En un tanto 0 y pico % hay personas que de pronto, de tener una enfermedad incurable, se sanan. Igual que en Fátima o Lourdes, ¿no? Tú lo sabes muy bien, querido Humer, porque unos sí y unos no. Quizás sea también la propia actitud, puede ser, no lo sé. Pero yo me gustaría distinguir desde el ámbito como sacerdote y también como terapeuta, como especialista también en psicología y neuropsicología, distinguir entre curación y sanación. Puede haber sanación sin curación y puede haber curación sin sanación, me explico. Perfecto. Curación sería cuando hay una enfermedad diagnosticada y la persona de pronto, como ocurre, ya ha ocurrido con Fátima, pues es curada.
Es decir, desaparece el signo físico visible, el signo objetivo, el signo de la enfermedad. Esa persona de pronto desaparece, como los flujos de sangre en esta mujer, o como también al de la mano seca, que Cristo le restaura, ¿no? Y tantos más, al ciego, Bartimeo y muchos más. Es decir, ahí hay una curación, pero no en todos los que se curan hay sanación. Sanación es cuando realmente a nivel espiritual hemos obtenido una enseñanza liberadora a través de la enfermedad y sobre todo a través de la curación. Por lo tanto, curar no se da en todos los casos. Sanar debería darse en todos los casos. Por lo tanto, o sí, si una persona pasa por esa, primero, reconocimiento, sumergirse, ¿vale? Dolor, oscuridad, ¿vale? Y luego resurgir, esa, digamos, resurrección a la luz personal, ahí sí puede haber sanación, aunque la persona siga enferma, siga con su patología. Yo tengo una persona, al hilo de lo que me has dicho, que me dijo un día, mire, vino por un proceso dolorosísimo que tenía de una polineuropatía. La polineuropatía es una inflamación de nervios y que realmente, imagínate, si un diente, una muela duele, imagínate eso pues a lo largo de 3 o 4 nervios por el cuerpo. Es espantoso el dolor. Y un día me dijo esa paciente, que es además alumna de meditación, viene a meditación casi de forma regular los martes, me dijo, mira, sigo teniendo el dolor, Javier, sigo teniendo el dolor, pero ¿sabes una cosa? He aprendido a pensar, Dios, haz que los que tengan más dolor que yo, haz que ese dolor pueda estar presente dentro de mí. Y eso me ha ayudado incluso a sentir menos dolor y sobre todo a reconciliarme con el dolor y a pensar que hay otras personas que pueden sufrir más que yo. Y esto es una de las, digamos, métodos o experiencias que voy a enseñar la próxima semana, el martes, en la meditación del martes. Cómo eso es sanación, a esta mujer la ha sanado. Antes vivía rechazando. Lo que rechazamos será como una sombra, nos va a perseguir siempre, siempre. En ese sentido, cuando aceptó que eso era inevitable y empezó a pensar que otras personas están mal, empezó también a sentir que a pesar de ese dolor podía tener autonomía, podía gestionar su vida de otra forma, esa persona empezó a sentir incluso que tenía menos dolor, aunque sigue, pero lo gestiona de otra manera y sobre todo lo vive y su experiencia es liberadora. Y le ayudó también a llevar a ese dolor a su cuerpo el dolor de otras personas. Y me dijo así textualmente, Gumer, al hilo de tu pregunta, que me encanta que me la hayas hecho, porque me emociona mucho esta experiencia de esta mujer. Me dice, mira, padre Javier, cuando me duele mucho, pienso en otra persona. Dice, tengo una vecina que está con un tema oncológico óseo, que es muy doloroso, un cáncer de huesos. Entonces yo le digo, Dios mío, dame un poco de ese dolor o todo si hace falta. Dame el dolor de esa mujer, déjame liberarla de ese dolor. Dice, y me ha hecho llorar de empatía, queriendo realmente sentir como sintió Cristo por nosotros y como siente espiritualmente Cristo por nosotros en cada momento. Así me lo confesó. Dice, cuando yo me pongo en ese papel, en esa mente de Cristo, inmediatamente acepto el dolor. No me desespero, no huyo del dolor, utilizo los medicamentos, por supuesto que haga falta, pero me ayudó a convertirlo en un método de transformación. Dice textualmente, a mí ese dolor me ha sanado. Realmente una experiencia fuerte y muy realmente fuerte. De Viernes Santo, totalmente de Viernes Santo. Totalmente de Viernes Santo, exactamente, Padre Gumer, exactamente de Viernes Santo. Y realmente ahora lo estaba pensando, al hilo de tu pregunta, la estaba pensando y me emociona profundamente, porque yo he visto lágrimas de esta mujer de una pasión dolorosa pero liberadora. La he tenido en la consulta con un dolor espantoso y fue cuando le enseñé esta técnica de llevar el dolor de otros a tu núcleo, a tu centro de dolor, llevar el dolor de otra persona que esté sufriendo. Y eso hace que te sientas
dentro de la mente de Cristo y que tengas esa metanoia, ¿verdad? Ese cambio de conciencia que te hace ver que tu propio dolor puede ser transformado y que te puede sanar, aunque sigas enfermo, aunque sigas padeciendo una dolencia determinada. Para mí eso, más que buscar la curación, que es lo que busca casi todo el mundo cuando uno va a Fátima, a Lourdes, a un médico, a un sacerdote, lo que buscan es la curación. Es como un exorcismo. Quítame ese demonio dentro, ¿no? Pues a veces tienes que vivir y convivir como con un vecino ruidoso que está ahí y tienes que convivir con él. Ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, pues va a estar ahí. Y nadie va a saber, nadie mejor que tú, cómo gestionar ese padecimiento y cómo sanar. Porque sanar puede conseguirlo todo el mundo. Curarse está todo en manos de Dios, de ese misterio, de esa, como llamábamos antes, remisión espontánea, que a veces se da en el mundo espiritual, y también en el ámbito de la neurociencia, que enseñan un poco cómo la psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, cómo hay una relación entre mente, cerebro, sistema inmune y nuestra salud. Por lo tanto, cultivar la oración, cultivar la contemplación, ¿vale? Cultivar la lección divina, querido Boomer, como aquella vez, aquella experiencia que compartimos, ¿verdad? Aún la repetimos hace poco, ¿vale? Leer, meditar, orar y contemplar. Contemplar es esa fase final que hablábamos antes de ese niño que está ahito, ya está saciado de la leche de su madre y está durmiendo en brazos de su madre. ¿Qué preocupación tiene ese niño? ¿Qué gozo más profundo tiene ese niño? Bueno, pues eso es la contemplación. La contemplación es estar durmiendo en el seno de Dios, en los brazos de Dios, en los brazos de Cristo. Y esa experiencia también puede pasar a través, reitero, de la oración. Por eso la oración es también psiconeuroinmunológicamente estimulante de nuestras defensas. Oremos, que no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Con ningún medicamento, con ninguno. Gracias a Dios. Si no pedimos, ¿cómo se nos va a dar? Claro. Pedid, y si no nos hacemos preguntas, ¿cómo vamos a obtener respuestas? El ser humano tiene que hacerse preguntas. Y esas preguntas tienen que ser más que cómo buscar para nosotros a veces pues, más dinero, más fama, etcétera. Sería, ¿por qué me ocurre esto? ¿Qué puedo hacer para sanar? Más que para curar, ¿qué puedo hacer para sanar? Hay quien denominó a la vejez una enfermedad. Yo lo considero todo lo contrario. Lo considero un camino hacia la sabiduría, ¿verdad? Entonces, más que decir, ¿cómo puedo ser más joven? Había que decir, ¿cómo puedo aprovechar mejor la vejez? ¿Cómo puedo crecer mejor en la vejez? ¿Cómo puedo abrir mejor mi corazón? Y si puedo, ¿cómo puedo? Pues, hombre, retrasar un poquito el envejecimiento, que sabemos también que se puede acelerar porque somos libres, escandalosamente libres, como dijo Picasso, ¿verdad? Y al ser libre también puedo, fumando, bebiendo de forma desmesurada, acelerar también el envejecimiento. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, colocó como unos taponcitos en los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros, y fíjate que esos taponcitos indican un poquito la probabilidad de tu longevidad, de lo que vas a vivir. Más longevos o menos longevos. Más largos los telómeros, más probabilidad de tener una vida más larga. Más cortitos, más corta. Pero atención, Boomer, que meditando, orando, riendo, amando, compartiendo los telómeros y una buena alimentación, los telómeros se alargan. O sea que Dios no nos ha sentenciado a algunos a que vivamos más o menos, pero nos ha dado también la libertad para que podamos todos también actuar genéticamente, fíjate en dónde, a través de nuestros hábitos y de nuestros pensamientos. Muchas gracias, Padre Javier. Nos vamos a ver seguramente pronto y ya podré darte un abrazo personal. Ahora te agradezco todas estas enseñanzas, toda tu sabiduría, toda tu generosidad que has tenido siempre
conmigo, con María, con el Gicen y con todos los amigos a los que de Gicen, que también has ayudado y has puesto de tu sabiduría, tus conocimientos a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Padre Gumer, amigo y hermano, colega espiritual en el sacerdocio. Te lo puedo decir, el agradecimiento es mío, os lo digo de verdad. Mira, la confianza es el mejor regalo que te puede hacer un ser humano a otro. La profunda confianza. Que alguien confíe en ti. Y tú has confiado en mí, en lo poco que sé o lo mucho que sé de algunas cosas, en lo poco en algunas y en nada en otras, que tampoco me interesa. Pero si lo que no se comparte, aunque si es un tesoro, ¿a quién le sirve? O sea, si yo tengo un tesoro y no lo comparto, ¿a quién le sirve? A nadie, ¿verdad? Por eso lo que cada uno sabe, sus dones, talentos, sus carismas, hay que entregarlos. Y entregarlos porque sí. Y yo soy profundamente rico espiritualmente en ese sentido cuando veo, pues, como las personas de Gicen, como vosotros, mis alumnos, mis pacientes, pues viven con esta experiencia. Digo yo, ¿cómo no lo voy a compartir si soy una tarta que me encanta dar trozos y trozos de esa tarta, ¿no? Para que disfruten, igual que yo como de vuestra sabiduría, Padre Gumer, cuando te escucho, cuando os leo, cuando charlamos, todos nos nutrimos de todos y sobre todo nos nutriremos de Cristo con su sangre y con su pan, con su cuerpo, el próximo domingo en la Eucaristía. Y te espero para poder compartirlo muy pronto. Bueno, nos vemos el domingo, en principio, online. Muchas gracias, entonces, para no alargar mucho tampoco, paz y bien, paz y alegría, nos vemos el domingo. Bendiciones. Bendiciones. Bien, tienen por ahí el Vademecum espiritual que vamos a seguir, vamos a cerrar brevemente. Lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a notar en el Vademecum? La sabiduría nos ha dejado unas perlas, no se pueden ni imaginar lo maravilloso de las perlas que nos ha dejado el Padre Javier. Porque son perlas de un hombre que conoce intelectualmente, que estudia, que profundiza constantemente, pero no solo eso, sino que tiene vivencias, lo vive con el corazón, con el alma, cada día en su consultorio, en su parroquia, con sus pacientes. Son perlas. Yo les invito a que las repasen. No voy ahora a decir nada de las que ha dejado, pero que las repasen porque son muy profundas. Y les voy a proponer una cosa. Todo esto de las preguntas, del símbolo de la cruz, yo les voy a proponer otra cruz. Otra cruz que puede ayudarles a identificar realmente la presencia de Cristo en la cruz, pero de una forma renovada. Y esa cruz se llama el Jesús de la Misericordia. Ustedes fíjense cómo el Jesús de la Misericordia tiene la mano aquí bendiciendo y es como una especie de cruz. Y está en movimiento y de su corazón salen rayos de luz. El Cristo de la cruz es también el Cristo que ya sale a tu encuentro, que se pone en movimiento, que ofrece luz, que ofrece amor. En donde se encuentra lo horizontal y lo vertical, decía el Padre Javier, que se encuentra en esa cruz, el corazón, de los que salen los rayos de luz. Ahora, pregúntate, anotamos si quieren para ver qué ejercicio hacemos mañana. ¿Qué causa dolor en mi vida? ¿Qué causa dolor? Eso lo que causa dolor en mi vida, ¿lo rechazo? ¿Podría este Viernes Santo poner ese dolor o alguno, o dos o tres lo máximo, a los pies de la cruz de Cristo o del Jesús de la Misericordia y aceptarlos, hacer ese proceso
que nos enseñó también el Padre Javier, de aceptación. ¿Has hecho alguna vez la experiencia de aceptar el dolor de esta forma, de aceptarlo? No quiere decir, insisto en lo que ha dicho él, no tomar las medidas. Por ejemplo, si me duele, no tomar los medicamentos, si tengo un dolor de muelas, etc. Pero, ¿qué hago con ese dolor? ¿Me pongo violenta, me enojo, me enfado? ¿O lo acepto e incluso intento darle un sentido, ya que tengo que pasar por ahí, un sentido distinto, diverso? Hoy millones de personas de todo el mundo empiezan la novena a Jesús de la Misericordia. Es un ritual, todo depende cómo se haga. Empieza hoy Viernes Santo, porque es cuando nace de la lanza del corazón y del corazón de Cristo de la cruz, brota de una forma, se hace manifiesta la misericordia de Dios, lo que los budistas llaman compasión, que viene a ser esencialmente lo mismo, y hasta el domingo siguiente, no el de Pascua, sino hasta el domingo siguiente, que es el domingo de la misericordia. Millones de personas van a intentar además hacerlo a las 3 de la tarde, que es cuando se cree que más o menos sería la hora en que Jesús muere en la cruz. Pero no importa si no puedes a las 3 de la tarde. ¿Por qué no unirte a ese camino a nivel energético si te sirve? Pero si no, anota estas preguntas, porque mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana vamos a seguir trabajando sobre ellas, sobre las que hicimos ayer, sobre las que hicimos hoy. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver si podemos hacer una rendición como la que nos pedía el Padre Javier. Paz y bien, paz y alegría. Les dejo con Rocío para despedir este breve retiro espiritual. Bueno, antes de darle la despedida a todos, les recuerdo que mañana continuamos con el retiro espiritual. Mañana, día sábado, es a las 10 horas. Lo mismo el día domingo, ¿sí? Sobre todo me pidieron que les recuerde el tema del horario, porque cambia mañana, es a partir de las 10 horas. También me quedo con una pequeña reflexión, esto del Padre Javier que nos enseñó hoy, que para aceptar y tener rendición de nuestro dolor, recuerden que el dolor parecería ser como un círculo que se completa, ¿no? Pasamos del jueves del amor, viernes de dolor, sábado de vacío, domingo de luz, y yo volvería de vuelta al amor, ¿no? Como un camino, como si se quiere un círculo que vamos completando. Esa es la semillita que al menos yo me llevo hoy, no sé a ustedes. Los despido de parte del grupo GISEM, que tengan una feliz tarde de Viernes Santo, en reflexión y familia. Continuamos mañana día sábado a las 10 horas. Paz y bien para todos.